Bueno, bienvenido formalmente, muy buenas tardes. Un capítulo que tiene mucho sol en la República Argentina, es un feriado, es un fin de semana largo que estamos dejando atrás, con mucho movimiento turístico. 714.000 argentinos se movilizaron por distintos puntos del país, se gastaron más de 5.400 millones de pesos. Incluso fue un poco más de gente la que se movilizó este fin de semana largo respecto a el fin de semana largo de 2019. Esto no suele ocurrir en la estadística. En general se mejora respecto al 2020, no del 2019. Eso ocurrió este fin de semana. Y me parece que ha sido observado por todos. El buen clima acompañó, Córdoba con 80% de reservas, Bariloche con el 60%, la costa bonaerense con un buen nivel de reservas, la propia ciudad de Buenos Aires con mucha gente, bares, restaurantes, shoppings, parques públicos. Salvo ayer, que fue un espanto, por cierto, donde la neblina generó una mala pasada, justamente en el Día del Niño, en el cual espero que lo hayan pasado muy bien cada uno como corresponde con sus respectivos hijos. Pero lo cierto es que, más allá de esa foto, de esa especie de sensación de que la salida eventualmente de la pandemia está con una vacunación muy importante, que de todas maneras no aflora, lo cierto es que Carla Bisotti viajó a Rusia en busca del segundo componente, porque lo que le está faltando a la Argentina es el segundo componente. Le vamos a mostrar en un ratito dónde está la Argentina en términos de vacunación. Está casi en el 22% de la población con 2 dosis ya, pero ayer vacunó muy poquito, como si se tomaran una especie de licencia los fines de semana, y en particular los fines de semana largos. Y no está el horno para bollos, como dirían en el campo, no está como para tomarse licencia. Hay que hacerlo, hay que ejecutarlo, hay que darle musculatura y volumen. Se vacunaron menos de 170.000 personas el día domingo. Argentina debe tener una vacunación promedio de 350.000 personas por día, con días en los cuales se vacunen arriba de 400.000 personas. Y 3 de cada 4 de las que se dan una dosis deben ser de la segunda dosis, del segundo componente. Ese que falta, por el cual fueron a buscar a Rusia, lo que ya sabían cuando firmaron el contrato, de todas maneras, a fines del año pasado que podía faltar. Porque estaban en las cláusulas, porque ya muchos lo advertían. El gobierno hizo caso omiso, cerró un acuerdo casi a ciegas, se blindó frente a los laboratorios norteamericanos, fruto del acuerdo con Rusia por Sputnik y con China por Sinopharm, que finalmente es la que está cumpliendo los acuerdos. No Rusia. Entonces yo acá lo que veo, lo que siento, es que el gobierno tarde, a destiempo, está yendo a buscar lo que es imperioso, conseguir, para más allá de patear para adelante el ingreso de la variante Delta, que más temprano que tarde va a estar aquí entre nosotros. Córdoba ya notificó nuevos casos y está en 40 casos con variante Delta a propósito de el peruano que llegó a la Argentina sin cumplir el aislamiento, con 62 años, sin haberse vacunado y que está peleando por su vida en una unidad de terapia intensiva. Lo concreto es que Argentina necesita vacunar fuertemente con segundas dosis. El gran problema no es quien se dio AstraZeneca, que a las 8 semanas, incluso antes, podría tener el segundo componente. No es quien se aplicó Sinopharm, que a los 21 días, 28 días máximo, tiene el segundo componente. Sino los que se dieron Sputnik, quien les habla, allá por marzo, abril, mayo. Y como no hay segundo componente, y pese a que se aprobó la combinación con Moderna, también con AstraZeneca, todavía no toma la fuerza que debió haber tenido. Y por eso ese gap, y por eso esa inconsistencia de que hay personas con 20 y pico o 30 y pico que tienen las 2 dosis y hay personas arriba de los 60 que no tienen las 2 dosis. Cuando lo que más había que cuidar eran aquellos, no tanto estos, aunque ahora hay que cuidar a los dos. Bueno, hacia allí fue Bisotti demostrando la endeblez en la que quedó el gobierno con un acuerdo que finalmente no está pudiendo cumplimentar. El segundo eje es que despertó la CGT, increíble, pero miren qué sintomático. Esta semana, donde van a pasar muchas cosas pese a que es corta, porque además toma vuelo, toma dimensión, toma impulso definitivo y definitorio la campaña electoral de cara a la elección del 12 de septiembre, que define muchas cosas, no pocas cosas, tanto para el gobierno como para la oposición. El que va a despertar esta semana va a ser la CGT. El miércoles se va a producir la primera reunión del Consejo Directivo del año. Estamos a mediados de agosto, 16. O sea, va a ser el 18 de agosto, la segunda mitad del capítulo 8 de este 2021. La CGT, insisto, presidida por Daer y el propio Carlos Acuña,
va a tener su primera reunión de consejo directivo en el año, el 18 de agosto. Qué ausencia, ¿no? Qué silencio que aturde, ¿verdad? En medio de lo que ha pasado, destrucción del empleo, una economía que en el primer semestre los salarios corrieron por detrás de los precios, donde en el sector público fue donde se registró el mayor ajuste inclusive, donde todo el mundo está anticipando revisiones paritarias porque creyeron la meta del gobierno del 29% y quedaron todos recalculando, inclusive el propio gobierno, cuando en los primeros 7 meses además la Argentina tenía una inflación arriba del 29%. Y en medio de toda la tensión que genera la sucesión de la conducción actual de la CGT, Dar quisiera continuar, no hay plafón. Apareció Cavalieri proponiendo a Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, tampoco hay plafón, no le da cobijo Hugo Moyano. En esa CGT además se está discutiendo poder futuro. Y hay que ver si hay una conducción unificada, porque Hugo quiere imponer a Pablo, su hijo. Pero eso no pasa el tamiz de los gordos, entre comillas, los que hoy dirigen la propia CGT. Cristina tiene a su ahijado político, a Sergio Palazzo, que estuvo aquí con nosotros, cuarto candidato a diputado nacional en la lista de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, el dirigente de la bancaria. Podría ser una opción, parece menguada después de ser incluido en la lista de diputados nacionales, parecería ser demasiado empoderado si eso sucediese, pero está en carrera. En el contexto de Argentina, que la CGT tenga su primera reunión el 18 de agosto del Consejo Directivo en el año, da cuenta de cuánta afinidad hay con el gobierno y con el poder político, cosa que hubiera sido impensable bajo otro signo. Los talibanes al poder es el otro gran título, y muy perturbador, y es dramático, y es dantesco, porque estas son las imágenes. Kabul sitiada, la sede del gobierno tomada por los talibanes, Estados Unidos que replegó sus fuerzas, dejó a la deriva un país que ahora vuelve a tener a los radicalizados en el poder. Al-Qaeda ha mostrado su afecto. 20 años de Estados Unidos allí interviniendo para que la situación sea un poco más beneficiosa. Mujeres que no podrán volver a salir de sus casas, que no podrán tener empleo y tantas otras cuestiones, niñas que volverán a ser descuidadas. Miren lo que son estas imágenes. Parece un mundo que también ya terminó, ¿no es cierto?, del siglo XIX, aunque siglo XX en medio de las guerras mundiales. Nada que ver con lo que ocurre en 2021, o debería suceder o debería ocurrir. Y miren lo que es esto, la gente subiéndose a los aviones, trepándose a un avión que llevaba diplomáticos, que lo sacaba de lo que Afganistán es hoy, hacia algún lugar, un destino mejor, y gente que se subía a un avión, insisto, pues vos te podés, no sé, no me imagino. Podés ir arriba de un camión, podés ir arriba de una camioneta. Hemos visto imágenes de gente arriba de un tren. Ahora, en un avión. Y esta imagen tiene otro correlato, que es el avión despegando y la gente que se cae. 5 muertos, por lo menos. 3 que habían hecho eso. Que se subían como ven ahí. Impresionante. Aquí el viernes hubo una especie de anticipo. Hablábamos con Pierpaolo Barbieri, el CEO de Ualái, fundador, que miraba con su visión de historiador todo lo que esto podía generar. Nosotros estábamos más pensando en la foto de Alberto, la respuesta que daban desde Olavarría, nuestros propios problemas domésticos. Hablábamos del Mercosur, hablábamos de cómo crecer, cómo crear riqueza, empleo. Y él reconoce que el país efectivamente está muy mal. La pregunta surge porque a mí me impactó la semana pasada cuando habló el propio Eduardo Constantini y dijo, ¿cómo lo ven al país? Le preguntó, le dijo, mire, lo veo mal, como siempre, pero peor. En medio de esa respuesta, Pierpaolo decía esto. Creo que si lo pensamos hacia adelante, hacia el siglo que todavía está empezando, la Argentina está muy bien posicionada. ¿Por qué? Porque no tenemos conflictos étnicos, no tenemos conflictos raciales, no tenemos conflictos bélicos de ningún tipo. Mirá lo que está pasando en Afganistán, donde no lo hablamos en Argentina, pero los Estados Unidos están abandonando a un país después de 20 años y va a ser un país en desastre y en guerra civil en una semana. Y hoy lo hablaba con un amigo en Inglaterra y eso es lo que les preocupa a ellos. O sea, un país que se va a autodestruir. Impresionante, ¿no? Bienvenido, Javi, ¿cómo estamos? Hola, Lourdes. Buen lunes. Buen lunes. ¿Cómo les va? Gran entrevista.